¿Y ahora qué? Hace unos años, hace ya unos cuantos años, me tocó dar una charla de cierre a un grupo de primera comunión de representantes. Y ese grupo de representantes o esa charla que yo di para ese grupo de representantes se llamaba ¿Y ahora qué? Porque era la culminación de un sacramento y yo explicaba que nada se hacía, no había ningún provecho en que los niños hicieran la comunión y luego no fueran más nunca a misa. Eh, Además de esa anécdota que les acabo de contar, acabo de terminar de ver la película por no sé cuántas veces del Patriota, esa que hizo Mel Gibson, donde había una liberación de la colonia inglesa en su momento, una película que tiene todos los elementos que tú te puedas imaginar, o sea, te puede llevar a todas las emociones y donde ciertamente cuando tú vas viendo que las injusticias crecen y crecen, al hombre le matan dos hijos, él queman una iglesia con personas adentro, uno se va llenando como de ira y va clamando sed de venganza, que al final, por ser película, pues te da una escena compensatoria para eso. Sin embargo, nosotros los venezolanos, desde el 28 de julio, hoy 10 de enero, eh, los que, los que no hemos comulgado con el sistema político que actualmente nos viene gobernando y que ya tiene 25 años en ejercicio, dividido entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Eh, Hemos pasado como por un sub y baja de emociones, lo que llaman un, una ruleta pues, de emociones, donde en momentos nos hemos cargado de esperanza, hemos tenido el rostro de no sé cuántos dirigentes políticos que han prometido todos, sin excepción, de que el cambio viene y el cambio viene, y uno a la medida que va madurando, yo tengo 43 años, así que si a 43 le restas 25, pues yo desde los 18 años he venido escuchando muchas cosas, he visto muchas lágrimas, he visto partir muchos venezolanos de mi país, amigos, familiares, mucha gente que se va y no va a volver, porque ya en su mayoría muchos han hecho raíces en los países, en esa diáspora que ha habido. Y eso me ha permitido entender que la forma en que vivimos la política en Venezuela, y creo que en el mundo en general que ondea la bandera de la democracia, es una forma muy inmadura de vivir la política. Nosotros vivimos la política como si fuera un equipo del deporte que más nos guste, ¿no? Y lo que queremos es ganar y nos apasionamos con personas que ni conocemos. La realidad es que muchos de esos nombres que se han paseado a representarnos, Enrique Capriles, un Leopoldo López, la misma María Corina, en el caso de Edmundo, que bueno, pareció como un paracaídas en un momento, como un salvavidas para una situación muy coyuntural, son personas que no conocemos. Bueno, por lo menos yo no la conozco y creo que la mayoría de los venezolanos podemos decir que no nos hemos sentado nunca a tomarnos un café con estas personas y particularmente no es algo que me interese. Yo desde la óptica que vengo trabajando desde el ministerio, abrazando nuestra fe por años, esto no tiene 2 días haciéndose, he aprendido que las confianzas se tienen que depositar en quien se tienen que depositar, es decir, en Dios. He aprendido además que la historia de Israel, en el que narra la Sagrada Escritura, deja mucha enseñanza con muchas de las cosas que nos pasan a las naciones en general. El pueblo de Israel, por citar algunos ejemplos, eh, era un pueblo que cuando caminaba con Dios y vivía según la voluntad de Dios, pues crecía, evolucionaba, llegó hasta tener a dos reyes que le dieron mucha majestad, mucha gloria, que fue el rey David y el rey Salomón. Pero la historia de ese rey que empezó con Saúl fue muy particularmente muy pedagógica cuando la conoces al detalle, porque cuando el pueblo de Israel pide un rey, no lo necesitaba, tenía el profeta Samuel y no lo necesitaba, pero ellos decían que ellos querían tener un rey como las otras naciones tenían y las palabras de Dios en su momento fueron, le dijo a Samuel estaba muy molesto con el pueblo de Israel y Dios le dice a Samuel, dales a su rey
porque no es a ti a quien están rechazando, me están rechazando a mí. A partir de allí, sobre todo del reinado de Salomón en adelante, hubo una cantidad de desastres en Israel, de reyes que profanaban todas las tradiciones, que traían cultos idólatras, que cuando tú lo traes a la realidad venezolana, eh, pues tú te das cuenta que en Venezuela se vive un profundo sincretismo religioso. Aquí hay personas que pueden sorprenderse con un libro como ¿cómo que? Los Brujos de Chávez, que estuvo muy de moda hace unos años este libro y que ha tenido cierta repercusión, y cómo el sistema de gobierno venezolano aparentemente estaba muy involucrado con el tema de la santería, el espiritismo, inclusive con todo esto de Saibaba y bueno, etcétera, cantidades de creencias sincréticas, pero que a ellos le han depositado toda su fe y que a ellos les ha servido y les ha convencido de que autopercibirse y creerse que lo que están haciendo está bien y es una causa justa. Más allá de todo este y tema de las actas y quién es el presidente electo, no, yo tengo mi opinión muy personal, pero esta opinión de un laico no está dirigida a hablar propiamente de parcialidad política. Sí concuerdo en que Venezuela políticamente es un país secuestrado. O sea, Venezuela es un país secuestrado desde hace décadas. O sea, si tenemos 25 años, por lo menos década y media, vamos a ser un poquito conservadores, quizás un poco más, hemos sido secuestrados políticamente. O sea, nosotros, eh, no solamente desde el punto de vista electoral o de poderes del Estado, sino también desde el punto de vista más peligroso, que a uno le llama poderosamente la atención, es la parte armada, o sea, los que manejan las armas en el país. Tanto así que en Venezuela sí habrá todavía rateritos, ladrones, pero pareciera que el tema de la delincuencia ha migrado hacia otras cosas muy feas, como por ejemplo cosas que pasan en otros países, un poco que se dice un poco más desarrollado, la trata de personas, el tráfico de cosas no lícitas, etcétera. Tampoco tengo pruebas de esto ni estoy acusando a nadie, pero son cosas que te hacen percibir que la política y el contexto social sin duda está muy secuestrado. También es verdad que hay personas que se dan muchos golpes de pecho, que pregonan y dicen que quisieran un cambio político en Venezuela, pero también es verdad que muchas de estas personas hacen negocios con entes oficiales, han aprendido a enriquecerse estando del lado económicamente correcto. Y aunque Venezuela sea un país secuestrado, yo creo que nosotros todavía no somos un país esclavizado. ¿Y a qué me refiero con esto? La esclavitud es la que se mete directamente en tus creencias, es la que te mete en tu libertad de opinar dentro de un hogar. Eso lo vivieron muy claramente los polacos, por ejemplo, con los nazis y toda la comunidad judía en general, y también después con la invasión rusa. Eso lo vivieron las personas cuando la Revolución Francesa y toda esta locura que se dio en torno a la aniquilación de cualquier disidencia, especialmente encabezada por Robespierre y toda esta decapitación que había para hacerle culto al nuevo dios, que era el dios, la diosa de la razón. Esto lo vivieron también las sociedades rusas con la proliferación del comunismo y cómo con las banderas de los pobres y del proletariado, pues sencillamente también se cometieron grandes excesos. Pero también el capitalismo y el hambre de codicia, pues hace ver con claridad aquello que dice el profeta Jeremías, ¿no? En contexto general, una palabra que no me gusta mucho decir, pero que dice maldito el hombre que confía en el hombre. En los tiempos de Jesús, en promedio, esto lo consultaba con la inteligencia artificial, en los tiempos de Jesús se dice que habían alrededor de 600 a 1000 soldados solamente en la región de Jerusalén. Entre 600 y 1000 tropas o soldados romanos, no tropas, perdón, soldados romanos. Bíblicamente, quizás no soy tan preciso, pero solamente sé que hay 3 casos. De esos 3, 2 son bíblicos y uno es por la tradición de conversión de soldados romanos. Uno es el centurión romano, otro es Cornelio, que ya lo vemos más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el otro es el soldado Longino, San Longino, que fue el que la tradición nos enseña, el que le atravesó el costado a Jesús una vez que estaba crucificado.
De los demás soldados no se habla de conversión y Roma, en su momento, el imperio más poderoso que ha tenido el planeta, que duró casi 1000 años, Roma no cayó por el trabajo arduo de una oposición aférrea, ¿no? De hecho, en los tiempos de Jesús había como una suerte de grupos terroristas, por así decirlo, grupos sectarios, o sea, se entenderían así hoy, no se llamaban así, que eran los celotas, los celotes, del cual se cree que pertenecía, por ejemplo, Judas. Ellos querían como emular lo que habían hecho los macabeos, los hermanos macabeos, muchos años atrás, no tan lejos, pero sí años atrás, que era liberar al pueblo de Israel de los colonizadores. Eh, Paradójicamente yo cuando leía el libro de los Macabeos en un momento me sorprendía que antes de que Roma fuera el imperio que dominara Israel, pues justamente los Macabeos habían hecho una suerte de acercamiento a Roma buscando ayuda, porque ellos querían, bueno, salir de otros imperios, que eran los imperios, eso empezó con los persas, después, si no me equivoco, vino los macedonios, después vinieron los griegos, creo que por ahí va la cosa. No soy historiador, pido disculpas por las imprecisiones. Aquí entonces se ha apostado mucho al discurso de hacerle creer al pueblo de Venezuela que, bueno, que bien, que sobre todo es como el cuento de Viene el Lobo, ¿no? De que aquí va a venir un cambio, que la fuerza del pueblo va a sacar a las calles, mandan a la gente a las calles, y la gente ha ido a las calles, y cada vez que salen a las calles, pues perdón, alguien cae preso. Son madres o esposas que ese día se enteran que sus esposos no van a regresar a sus casas. Son personas que, bueno, por estar metidas en sectores de importancia de la vida socioeconómica del país, pues también andan siendo como monitoreados. Y al final creo que todos estamos siendo monitoreados, no solamente por temas políticos, sino a nivel mundial. Hoy son muchas las estadísticas que se manejan de nosotros porque nosotros a través de las redes sociales hemos permitido mucho acceso público a grupos muy pequeños de empresarios, de personas que manejan la información y la tecnología del mundo. Uno pudiera entonces hacerse la pregunta ante tantas frustraciones, ¿qué hacer? O sea, ¿de verdad va a haber justicia? ¿Va a haber justicia en Venezuela o en el mundo, en la región, en esta región americana, suramericana especialmente? Aunque yo no veo tan perfecto el norte, ¿no? Pero Centroamérica, toda la región americana en general, una región como muy volátil. Y uno se pregunta, ¿de verdad va a haber justicia? Y uno pudiera preguntarse de qué tipo de justicia estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que cuando tú tienes X personas de X gobiernos, X funcionarios de X lugares, que por años han robado tanto, se han enriquecido, han sobornado, han extorsionado, lo que sea, pero han hecho muchas riquezas y se las han disfrutado, o sea, se han comprado cosas, han viajado, se han dado lujos, han comprado vivienda. Eso es muy complicado hacerle justicia desde el punto de vista humano. Eh, ni la muerte violenta, cosa que yo no le deseo a nadie, de verdad, ni la prisión por vida puede compensar los daños que causa los actos de corrupción, de malversación, el nepotismo o cualquier tipo de tiranía, inclusive que se pueda desarrollar bajo sistemas democráticos, porque también, insisto, desde el mercadeo, desde el capital, desde la creación de necesidades, desde el narcotráfico, desde la trata de personas, todo eso genera daños muy complejos de reparar en esta vida. Ante eso Jesús también sale al ruedo y si no me equivoco es en el Evangelio de San Lucas donde él habla del carcelero. Y esa lectura del carcelero, él cuando la menciona, la tradición de la iglesia la ha tomado como uno de los elementos que han justificado pues, la formación de este dogma de nuestra fe, que es por ejemplo el tema del purgatorio. Cuando él dice que la persona será entregada al carcelero y el carcelero lo va a colocar en la prisión y no va a salir de allí hasta que no pague hasta el último centavo. Eh, ¿Qué les quiero decir esto en resumen? ¿Dónde queda Dios en toda esta historia, no? Y yo cuando decía que somos un país secuestrado pero no esclavizado, yo creo que una de las miradas que tenemos que hacer es dónde estamos colocando el tesoro de nuestra felicidad. O sea, yo se lo he recomendado inclusive a mis padres, a mi familia,
no es un tema de indiferencia social, pero tener mucho cuidado con esa adicción a las noticias, a los rumores. Hay gente que monetiza, hay gente que hace dinero con tu atención, hay gente que hace dinero esperando que tú los sigas por Twitter, por Instagram, y aunque den informaciones ciertas o no ciertas, que el avión viene, que no viene, que aterriza, que ya va a llegar, que ya viene el cambio, la realidad es que los hechos demuestran que el desenlace no va por allí. El desenlace no va por allí. ¿Cuál es el desenlace? Ahí es donde yo le doy el papel a Dios, a dejar a Dios ser Dios. Un pasaje también que está en el libro de los Hechos, que es la muerte, una muerte muy horrenda que tuvo el rey Herodes, ya luego de la ascensión del Señor, que fue, si no me equivoco, el que mandó decapitar al apóstol Santiago. Este Herodes, él se para a suerte de una juramentación, él se para delante de todos y la gente empieza a proclamarlo no como un rey, sino como un dios. Y en ese mismo momento empezaron a salir gusanos de él, o sea, hay un castigo divino evidente y él muere. Eh, a mí me deja muy claro, inclusive cuando Jesús está ante Pilatos, que era el hombre que tenía el poder de liberarlo, crucificarlo, según sus propias palabras, presumía su poder. Jesucristo también le dice las palabras: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Entonces, yo creo que al que mucho da o al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Lo que debemos procurar el ciudadano común de a pie es ver cómo administramos la felicidad en nuestro hogar. Y esa felicidad, el centro de esa felicidad, si es Dios y entiendes lo que Dios quiere mirar en ti, más allá de la coyuntura social, más allá de lo que políticamente esté secuestrado o pasando externamente, porque no es cierto de que hayan partidos políticos puros de corazón. Todo el que llega al poder después no lo quiere soltar, aunque se juegue con la transición de años, de figuras. Hay partidos, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos: o eres demócrata o eres republicano. Esas son las dos opciones para gobernar ese país. En Venezuela se vivió esa opción también con el bipartidismo, Acción Democrática, COPEI. Ya después hubo toda una serie de señales cuando vino el chiripero de Carlos Andrés Pérez con de Caldera con Convergencia. Ya ahí había señales de que en Venezuela socialmente se estaba gestando un cambio, porque una gran mayoría de la población había sido totalmente desatendida, se le había perdido la mirada, y hubo alguien que muy inteligentemente, con mucha estrategia y con años de preparación, pues supo leer esto, hacer lectura, aprovechar coyunturas, se construyó una imagen, y eso tuvo mucho éxito para esa persona que ya físicamente no nos acompaña en este mundo. Creo que Dios nos invita a mirarnos, Dios nos invita a mirar dónde están depositados tus necesidades y tus felicidades. Por ejemplo, cómo está la práctica de la fe en tu hogar en Venezuela. Venezuela es un país mariano y eso se presume. Y creo que eso es lo que ha sostenido a este país para que realmente aquí no se hayan desencadenado cosas más terribles que simplemente los hechos políticos o sociales o económicos. En Venezuela vivimos una época terrible que de hecho coincidió con la época del nacimiento de mi hijo. El año 2016, 17, 18 fueron años de una crisis económica brutal, donde se veía un país realmente empobrecido. Hemos sabido torear muchas cosas, hemos sabido reinventarnos, pero mira tu hogar, mira hacia adentro. No permitas que se contamine tu vida y la vida de tu familia por cosas externas. Y confía en el Señor, confía en Dios. No hay imperios eternos, no hay gobiernos eternos. A mí hay cosas que sí me dan mucha tristeza, y lo digo honestamente. Es porque hay personas que se entregan tanto al poder y a su convicción de buscar el placer en este mundo, que ese es el único cielo que van a conocer. Hay personas que después están tan sumergidas en el pecado porque creen en la santería, en el espiritismo, porque roban, porque extorsionan, porque con uniforme se pueden parar en un sitio a detener a alguien y con la intención clara y explícita, más allá de probar una documentación, es de sacar dinero. Eso también lo puede hacer un mecánico en sector privado, quitar una pieza de un carro. Eso también lo puede hacer
un colegio, eso también lo puede hacer una clínica. Hay cosas malas que caminan con nosotros. Y eso da tristeza porque eso es como vivir como que Dios no existiese. Quizás también por esa débil gestión de evangelización que hemos venido haciendo en nuestros tiempos, donde prácticamente el pecado no existe, donde Dios no castiga a nadie, donde al final todo es misericordia y amor. Y eso ha hecho creernos en algún punto que creo que nos podemos burlar de Dios. Eh, Dicen que los países tienen los gobernantes que merecen. No sé qué regla diga eso. Pero ciertamente hay mucho que pensar. ¿Cómo está tu proceso de conversión en tu vida? Clamamos a Dios, pero estamos acercándonos a Él desde el punto de vista sacramental. Estamos enamorando a las personas para que se acerquen al Señor. Todavía quedan iglesias, todavía quedan colegios católicos, todavía quedan hospitales católicos, todavía quedan ancianatos católicos que pueden hacer una labor extraordinaria centrada en la evangelización y en la santidad de quienes ocupan esos espacios, mostrando a la persona más allá del lado humano, que ya eso viene intrínsecamente con nosotros, y la autorregulación de los instintos, de los deseos, de los placeres, más allá de ser los capaces para desarrollar competencias o habilidades para el mundo, es que nada de eso sirve para entrar al cielo. Tanto así que Jesús decía con mucha frialdad en un momento: pobres siempre van a tener entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, y eso es muy cierto. Y creo que eso se aplica mucho post-mortem, es decir, usted puede perder a Dios para siempre y los pobres van a seguir ahí en el mundo. Usted puede morir mañana, este año o dentro de 10, 20, 15 o dentro de 50 años, pero vas a morir como voy a morir yo, todos vamos a morir. Y puedes perder a Dios para siempre por malas decisiones y los pobres van a seguir allí. Aunque tú hayas trabajado toda tu vida por los pobres, por llevar comida, por llevar ropa, si tú no te ocupas, como también lo dirá San Pablo en el ejemplo a los atletas, si yo me ocupo de entrenar a otros, pero no me entreno a mí mismo, no me cuido mi propia santidad, pues puedo yo mismo quedar fuera. Esas son palabras de San Pablo. Entonces yo creo que la mirada es a dejar el fanatismo político del sector que sea, sincerarnos un poco con cómo es nuestra verdadera relación con las jerarquías o con las instituciones de este país. Sincerarnos un poco cómo soy yo, si fuese un caso, si fuese un empresario, cómo soy yo con mis empleados, cómo soy yo con mis negocios, cómo soy yo con mi trata pura y sincera y honesta en la determinación de precios, por ejemplo. Cómo soy yo con el tema de cuando me paro a una esquina a guiar el tráfico o a velar por la seguridad de los ciudadanos, qué es lo que realmente busco yo estar en ese puesto. Si eres un funcionario que, por ejemplo, te paras en una esquina, además tienes esquinas precisadas, dicen: en esta esquina sí se hace plata, porque aquí tú paras los carros y mira, esto es a cada rato una inyección de dinero. Cómo eres en las clínicas cuando una persona llega muriendo por un accidente y el seguro no responde con la rapidez como quisieras. Lo dejamos allí como si estuviera en un hospital. ¿Cómo es mi desempeño trabajando en un hospital público cuando llegan medicamentos y yo, como trabajador del hospital, sea cual sea mi cargo, en vez de administrar esos medicamentos para los enfermos, pues los empiezo a revender o me los llevo para mi casa o empiezo a favorecer a mis afectos? ¿Cómo soy yo, por ejemplo, en mi parroquia? ¿Qué estoy evangelizando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy hablando de quién es Dios? ¿Qué imagen de Jesús estoy vendiendo? Creo que al final es una opinión de un laico un poco más larga. No sé si le pedía mucho a Dios de verdad en oración antes de hacerla. De hecho, no tenía ni siquiera pensado hacerla, pero insisto, viendo la película del Patriota, de repente me empezaron a llegar como ideas. A veces yo empiezo a hablar conmigo mismo en soledad y me empezaba a llegar esta idea de la otra. Y decía: creo que hay que decir algo, yo creo que hay que decir algo. Y no es algo político, insisto. A mí el poder político, de hecho, no me atrae, ni siquiera para yo ejercerlo. Aunque Dios puede tener muchos planes para nosotros que ni siquiera pensamos, pero no es el tema político lo que a mí me atrae. Es que realmente, si nosotros no somos, empezamos a ver esto desde mi propio ser y desde mi propio entorno, desde las personas que me rodean, desde mi entender, y eso se lo escucho de Cusia Coaching, que no son para nada católicos o no se conocen por ser católicos, entender que yo no puedo pretender el bien para afuera si internamente yo no estoy bien conmigo mismo, si yo no me valoro, si yo no tengo una buena autoestima, si yo no trabajo día a día por ser una persona mejor a lo que fui ayer.
velar por dar una buena educación a tus hijos, velar por atender a tus hijos de las acechanzas que tiene el mundo, de que la lucha, por ejemplo, contra la droga, contra los vicios, contra la trata de personas, es la prevención y es quitarle consumo a esos mercados, por ejemplo, que en muchos casos sostienen muchas economías de muchos países y es algo muy delicado, donde al final podemos mañana, yo no comparto esa tesis de que no se puede estar peor. En Venezuela podemos estar peor. En Venezuela yo vengo insistiendo en esto. Ojalá que nunca ocurra, no lo estoy diciendo como una profecía, ojalá que nunca ocurra, porque eso me dolería muchísimo, pero en Venezuela podemos perder las iglesias, en Venezuela podemos perder los derechos de los colegios católicos, de tener esa presencia de religiosos en el país. Ya hay países, y Venezuela tuvo una vez una situación así, donde se expulsaban a todos los religiosos. Hay gobiernos donde su mirada está metida justamente en la iglesia porque la iglesia incomoda, más bien llama la atención que haya gobiernos en ejercicio que tengan un talante un poco autoritario, bastante, y sin embargo la mirada hacia la iglesia no sea verla como una enemiga. En Venezuela hubo una época que sí, que por ejemplo había cardenales que se insultaban públicamente en cadena nacional y se les decía que tenían la sotana casi que del diablo, unas palabras horrorosas para un cardenal. Pero llega un momento en que la iglesia tenemos que cuidarnos de no ser que nos estemos dedicando a entretener a la gente, de ser una iglesia del entretenimiento, de los sacramentos, de los ritos, y no entrar un poquito en el contexto de la santidad de las personas que estamos llamados a acercarnos a Dios y a vivir la gracia que le ha costado a nuestro Señor, pues la cruz, sus llagas, su pasión, su redención gloriosa, que además es exitosa y que el Señor siempre promete que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Yo me quedaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Recordemos lo que dice el Señor: cuando nos sintamos abatidos, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Así que si yo algo vendería de cierre a esta reflexión, es que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no nos ha abandonado. Dios no tiene interés en la política. Dios entiende que eso un sistema, que es el sistema democrático, que es el que todos creemos que es el sistema exitoso. eh, pero hay países, sobre todo antes, que tenían reyes o reinas y terminaron siendo reyes o reinas santas. Entonces, más allá del sistema político, es que son servidores públicos. Y un servidor público, como su nombre lo indica, está allí para administrar los bienes comunes de una nación. Y se los digo como administrador. Y a mí me toca administrar recursos mucho más pequeños, pero me toca administrarlo y hacerlo con cuidado. Me toca por velar algunas cosas. Hay cosas que ya yo no quisiera inclusive administrar, porque además a veces es complejo administrar lo que no es de uno, pero ese es el llamado, ¿no? ¿Dónde estamos colocando nuestras confianzas, nuestras esperanzas, nuestra hambre de justicia? ¿Dónde estamos administrando o estamos forzando a Dios a que saque a gente que también son sus hijos, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? A veces los que no somos muy afectos a este gobierno, ni siquiera digo muy, no somos afectos a este gobierno, nos comportamos como el hijo pródigo, pero como el hermano mayor del hijo pródigo. Y hay que entender, nos guste o no, que todos los bautizados somos hijos de Dios y Dios nos ama. Y los que no están bautizados también son sus criaturas y también murió por ellos y también tiene un plan de salvación para ellos que dependerá de su aceptación, de abrirles el corazón al Señor y conocer a Jesús, que muchos quizás no lo han conocido, y producto de una mala evangelización, producto de un pobre impacto en sus vidas, pues terminaron haciendo lo que están haciendo. Yo le entrego este país a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Se lo entrego al corazón inmaculado de María, para que reine quien tiene que reinar, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque como Jesús le diría a Pilato: yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Pero Jesús puede reinar en tu hogar, en tu corazón, y eso va a traernos paz. ¿Qué va a pasar en Venezuela? No lo sé. Mañana lo que me voy a ocupar es qué va a pasar en mi hogar, en trabajar, en hacer crecer la fe en mi familia, trabajar por la santidad de todos los miembros de mi hogar,
de quienes me rodeen, la mía propia, reconocer mis pecados y confesarlos, abrir el corazón al Señor, servirle en la evangelización, ser un ciudadano lo más honesto posible, pedirle mucha fortaleza a Dios para los momentos de angustia y pedirle al Señor también muchos espacios, muchas oportunidades de conversión para quienes hoy sin duda transitan por caminos muy oscuros y que han llevado y que han sembrado en Venezuela también tantas deidades que al final puede ser la gran destrucción de este país. Véase la historia en los tiempos del profeta Elías, con los temas de los sacerdotes Baales y la reina Jezabel, creo que era su nombre, que casi siempre y el rey Ahab, y también la historia de Salomón hacia el final de su vida, como por entregarse a cultos paganos, pues fue el acabose de esta nación y al imperio romano, cuando su moral llegó al nivel más bajo, fue en donde más expuesto estuvo y donde los bárbaros los destruyeron. Y recuerden que el demonio, aunque te haga vivir tiempos de felicidad y pareciera que pecando no pasa nada, el demonio siempre va a cobrar factura. Y cuando te cobre, te va a dejar pero en la ruina y además en un estado de indefensión y de dolor que puede llevarte a dos caminos. Y con esto termino. Al camino de Judas, que es la desconfianza en Dios, el ahorcamiento y posiblemente una condenación eterna, o el camino de Pedro, el verte que has traicionado al Señor, como lo he hecho yo muchas veces, llorar amargamente, que es signo de arrepentimiento sincero, y luego confiar en la misericordia de Dios. Te amo, Venezuela, amo mi país, agradezco infinitamente haber nacido aquí y espero de verdad que podamos tener un país santo. Yo no sé si de derecha o de izquierda, eso no me interesa. No sé ni siquiera quién lo va a gobernar, pero si en las calles hay santidad, estaremos bien. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.